Hola, hola, mis chismosos seriales. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para explotar de emoción porque hoy tenemos un bombazo, así, con mayúsculas, que los va a dejar con la boca abierta. Ya saben que aquí nos encanta mantenerlos al tanto de todos los chismes y secretos del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestras parejas favoritas. Y hoy, prepárense porque el tema es Ander Ercel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos tortolitos que nos robaron el corazón en Senkalkapm, y que después de un romance de ensueño, nos dejaron a todos con el corazón roto cuando anunciaron su separación. Pero, ¿qué creen? Los rumores están que arden y todo apunta a que podrían estar juntos de nuevo. Así que abróchense los cinturones porque hoy vamos a desenmarañar todos los secretos, vamos a analizar todas las pistas y vamos a especular como nunca para descubrir si Ande y Kerem se han dado una segunda oportunidad. ¿Están listos? Yo sé que sí. Pero antes de que empecemos con este chismecito jugoso, quiero pedirles un favorcito súper rápido. Si son nuevos por aquí, bienvenidos a la familia. Y si ya son parte de esta comunidad de chismosos, pues bienvenidos de nuevo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ya saben que aquí siempre tenemos los chismes más frescos y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Y ahora sí, vamos a empezar. Ay, Ande y Kerem, Ande y Kerem. ¿Qué hacemos con ustedes? Esta relación nos ha tenido a todos en una montaña rusa de emociones. Desde el flechazo en el set de Senkalkapm, hasta los viajes románticos, las miradas cómplices y las fotos llenas de amor en redes sociales, todo parecía un cuento de hadas. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces terminan de forma inesperada. La noticia de su separación fue un balde de agua fría para todos sus fans. Nadie se lo esperaba. Los rumores apuntaban a diferentes motivos, incompatibilidad de agendas, presión mediática, diferencias personales, en fin, un montón de especulaciones que nunca fueron confirmadas por ninguno de los dos. Tanto Ande como Kerem se mantuvieron muy discretos al respecto, lo que solo alimentó aún más la curiosidad de todos. Después de la ruptura ambos siguieron adelante con sus vidas profesionales. Ande se enfocó en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas, y también se convirtió en una embajadora de marcas de lujo. Kerem, por su parte, también continuó trabajando en proyectos actorales y se dedicó a causas sociales que le apasionan. Pero, mis chismosos, aquí es donde la historia se pone interesante. Porque desde hace algunas semanas, los rumores de una posible reconciliación han empezado a circular con más fuerza que nunca. Y no son solo rumores sin fundamento, no. Hay varias pistas que nos hacen pensar que Ande y Kerem podrían estar dándose una segunda oportunidad. La primera pista, y quizás la más importante, son las coincidencias. Sí, esas coincidencias que nos hacen levantar una ceja y pensar, aquí hay gato encerrado. Por ejemplo, ambos han sido vistos en los mismos lugares, aunque no necesariamente al mismo tiempo. Digamos, Ande visitó un restaurante que Kerem había visitado días antes. O Kerem fue visto en un hotel donde Ande se había hospedado recientemente. Estas coincidencias podrían ser solo eso, coincidencias, pero cuando se suman a otras pistas, empiezan a tomar un significado diferente. La segunda pista son los likes en redes sociales. Sí, esos likes que parecen insignificantes pero que en el mundo del espectáculo lo dicen todo. Tanto Ande como Kerem han dado likes a publicaciones relacionadas con el otro, ya sea fotos de fans que los recuerdan juntos o comentarios que expresan el deseo de que vuelvan a estar juntos. Este tipo de interacción en redes sociales podría ser una forma sutil de demostrar que todavía hay cariño entre ellos, o al menos, que no hay rencor. Pero la tercera pista, y quizás la más reveladora, son las fuentes cercanas a la pareja. Varios medios de comunicación turcos han publicado noticias citando fuentes anónimas que aseguran que Ande y Kerem han estado viéndose en secreto durante las últimas semanas. Estas fuentes afirman que ambos han estado tratando de reconectar y de darle una segunda oportunidad a su relación, pero que están siendo muy cautelosos para evitar la presión mediática. Obviamente, como siempre les digo, hay que tomar esta información con pinzas, ya que no hay nada confirmado oficialmente. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Pero, ¿cuáles podrían ser los motivos de esta posible reconciliación? Bueno, podríamos especular un poco. Quizás, después de un tiempo separados, ambos se dieron cuenta de que se extrañaban y de que la conexión que tenían era demasiado especial para dejarla ir. O quizás simplemente necesitaban un tiempo para crecer individualmente y para madurar como personas, antes de volver a intentarlo como pareja. También es posible que la presión mediática haya disminuido un poco y que ahora se sientan más cómodos para explorar una posible reconciliación sin tener que preocuparse tanto por lo que digan los demás. En cualquier caso, lo importante es que ambos parecen estar dispuestos a darle una segunda oportunidad al amor.
Ahora bien, imaginemos que todo esto es cierto y que Ande y Kerem realmente están juntos de nuevo. ¿Qué podemos esperar de esta nueva etapa en su relación? Bueno, lo más probable es que ambos traten de mantener su relación lo más privada posible. Después de la experiencia de su primera relación, que estuvo constantemente expuesta a los medios de comunicación, es comprensible que quieran proteger su intimidad y evitar la presión mediática. También es posible que ambos se enfoquen en construir una relación más sólida y duradera, basada en la comunicación, el respeto y la confianza. Es decir, que hayan aprendido de los errores del pasado y que estén dispuestos a trabajar juntos para superar cualquier obstáculo que se les presente. Y por supuesto, todos esperamos que esta vez sí les funcione y que podamos verlos felices y enamorados por mucho tiempo. Pero, mis chismosos, no todos son rosas en este jardín. También hay algunos obstáculos que podrían dificultar esta posible reconciliación. El primero y quizás el más importante es la distancia. Tanto Ande como Kerem tienen agendas muy ocupadas y viajan constantemente por motivos de trabajo. Esto podría dificultar que pasen tiempo juntos y que construyan una relación sólida. El segundo obstáculo son los fans. Sí, esos fans que a veces pueden ser un poco intensos y que tienen opiniones muy fuertes sobre la relación de Ande y Kerem. Si ambos deciden hacer pública su reconciliación, es probable que tengan que lidiar con críticas, comentarios negativos e incluso ataques por parte de algunos fans que no aprueban su relación. Y el tercer obstáculo son las expectativas. Después de todo el revuelo que causó su primera relación, es inevitable que haya muchas expectativas sobre esta posible reconciliación. Los fans esperan que todo sea perfecto, que sean la pareja ideal y que su amor sea un cuento de hadas. Pero la realidad es que ninguna relación es perfecta y que todas las parejas tienen problemas y desafíos que superar. Así que si Ande y Kerem realmente están juntos de nuevo, tendrán que aprender a lidiar con estos obstáculos y a mantener los pies en la tierra. Tendrán que recordar que lo más importante es su felicidad y que no tienen que complacer a nadie más. Pero volviendo a las pruebas que alimentan la ilusión, hay una que me parece particularmente interesante, y es la de los amigos en común. Varias personas cercanas a ambos actores han dejado pistas sutiles en redes sociales que sugieren que Ande y Kerem han estado pasando tiempo juntos. Por ejemplo, un amigo en común publicó una foto en un lugar que tanto Ande como Kerem han visitado en el pasado. Otro amigo publicó un comentario en una foto de Ande que podría interpretarse como una indirecta sobre su relación con Kerem. Este tipo de pistas podrían ser solo coincidencias, pero cuando se suman a las demás pruebas, empiezan a tomar un significado diferente. Además, no podemos olvidar el lenguaje corporal. Sí, ese lenguaje no verbal que a veces dice más que 1000 palabras. En las pocas fotos y vídeos que han circulado de Ande y Kerem en los últimos meses, se puede apreciar una cierta tensión y una cierta conexión entre ellos. Por ejemplo, en una foto tomada en un evento público, se puede ver a Ande mirando a Kerem con una sonrisa tímida, y a Kerem devolviéndole la mirada con una expresión cariñosa. Este tipo de intercambio de miradas podría ser una señal de que todavía hay sentimientos entre ellos. Y por supuesto, no podemos ignorar el factor Senkalkam. La serie que los unió y que los catapultó a la fama sigue siendo muy popular en todo el mundo. Los fans siguen viendo la serie una y otra vez y siguen soñando con que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos. Esta nostalgia por la serie y por la pareja podría estar influyendo en los rumores de reconciliación y podría estar alimentando la esperanza de los fans. Pero independientemente de si Ande y Kerem están juntos o no, lo importante es que ambos sean felices. Si deciden darle una segunda oportunidad a su relación, les deseamos lo mejor y esperamos que puedan construir una relación sólida y duradera. Y si deciden seguir caminos separados, también les deseamos lo mejor y esperamos que encuentren la felicidad en otros aspectos de sus vidas. Lo que sí está claro es que la historia de Ande y Kerem es una historia que nos ha cautivado a todos. Una historia de amor, de fama, de éxito y de ruptura que nos ha tenido en vilo durante años. Y aunque todavía no sabemos cómo terminará esta historia, podemos estar seguros de que seguirá dando de qué hablar. ¿Y ustedes, mis chismosos, qué opinan? ¿Creen que Ande y Kerem están juntos de nuevo? ¿O creen que todo esto son solo rumores sin fundamento? Déjenme sus comentarios aquí abajo y cuéntenme qué piensan. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este chismecito. Y recuerden, mis chismosos, que todo esto son solo especulaciones y rumores. No hay nada confirmado oficialmente. Así que no se tomen nada de esto demasiado en serio y disfruten del chisme con responsabilidad. Bueno, mis chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso sobre Ande y Kerem. En resumen, hoy hablamos sobre los rumores de una posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Analizamos las pistas, las coincidencias y las fuentes cercanas a la pareja que sugieren que ambos podrían estar dándose una segunda oportunidad.
También hablamos sobre los posibles motivos de esta reconciliación, los obstáculos que podrían dificultarla y las expectativas que tienen los fans sobre esta nueva etapa en su relación. Recuerden que todo esto son solo especulaciones y rumores. No hay nada confirmado oficialmente. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado del chisme. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo y cuéntenme qué piensan sobre este tema. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este chismecito. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero pedirles un último favorcito. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ya saben que aquí siempre tenemos los chismes más frescos y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos a todos. Chao, chao. Y recuerden, el chisme es la vitamina del alma. Hasta la próxima.